Quiero su amor. Escrito por Harry Granchester. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Capítulo 13. Los primeros días en la casa ancestral de los Suffolk, Lord Grafton evitó con todas sus fuerzas mezclarse con el grupo en el que estuviera departiendo Lady Amelie, lo cual no era demasiado difícil puesto que su título lo convirtió en el principal objetivo de las damas casaderas presentes, a excepción de la misma Lady Amelie y su amiga Lady Charlotte. Sin embargo, por más esfuerzos que hacía, le era imposible no mirarla. Sus sonrisas, sus ademanes, cómo chispeaban sus ojos cuando algo la divertía. Su mirada la seguía allá donde ella fuera. El día de su llegada, después de la comida, ella lo había abordado. Le dio una cálida bienvenida, saludándolo como haría con un pariente. Y él, a riesgo de rayar en lo descortés, se limitó a sentir un par de veces y luego se despidió con la excusa de tratar un asunto con Lord Strathmore y Kingur. Tenía 4 días en la propiedad Suffolk y si no fuera porque no tenía una excusa creíble para interrumpir su estancia, ya lo habría hecho. Se habría ido de la mansión sin mirar atrás. Tampoco ayudaban los comentarios velados de Lady Bristol. La marquesa era una mujer astuta y seguro como el infierno que sospechaba sobre su reticente interés en Lady Amelie. Ya ni siquiera la llamaba pequeña Amelie. Su pobre intento de mantener la distancia no era más que eso. Un pobre intento. «Tal vez no lo ha notado, Excelencia», le dijo ella en voz baja el segundo día, cuando coincidieron en la mesa de desayuno. «Pero hace unos años que dejé de ser la pequeña Amelie». Sus ojos sonreían traviesos, divertida por su broma. «¿Notarlo?», había pensado él incrédulo. Por supuesto que lo había notado. Era plenamente consciente del salto a la madurez de la muchacha, hecho causante de todos sus males. Sus pensamientos y emociones estaban revueltas. Ni siquiera podía escribirle a Lady Candice. Cada vez que agarraba la pluma, la tinta goteaba sobre el papel, sin que él lograra escribir ni una sola palabra después del acostumbrado «Estimada Candice». Sentado sobre su caballo con la escopeta en una mano y las riendas en la otra, no conseguía concentrarse en la cacería del urogallo que Lord Henry organizó para esa mañana. Aunque dudaba que avistaran alguna pieza en esas fechas, en su opinión era demasiado pronto para la temporada de caza del ave. Agitó la cabeza. Le valía un penique el urogallo, la caza y todo el mundo. Lo único que quería era terminar esas 2 semanas de tortura antes de que su voluntad se quebrara e hiciera una locura, como arrinconarla en algún recodo oscuro de la casa y devorar esos labios que lo perseguían en sueños. Parece que no tuvo suerte, Excelencia. Lord Philip, conde de Strathmore y Kingur, detuvo su montura a la izquierda de la suya. Lord Grafton observó la pieza en el morral que colgaba del fuste de su silla y luego miró las 3 piezas que el conde agarraba de las patas con la mano izquierda. La derecha sostenía las riendas. «Me temo que mi concentración no estaba a punto», comentó sin darle importancia. «Completamente comprensible, Excelencia». Lord Grafton detectó un deje burlón en la respuesta de Lord Strathmore. No obstante, cuando iba a cuestionarlo sobre la naturaleza de su comentario, otro grupo de jinetes se unió a ellos en el claro donde hacía rato que bregaba con sus pensamientos. «Caballeros», saludó Lord Henry, quien encabezaba la cacería en representación de su padre. Lord Suffolk nunca fue un cazador avesado, por lo que prefería reservarse el derecho a participar. «¿Tuvieron una buena caza?», continuó el futuro conde de Suffolk. Lord Anthony levantó su pobre botín sin ninguna vergüenza. «Ha cazado más que yo, Excelencia», apuntó Lord Charles, hijo del conde de Albemarle. El duque sonrió comprensivo al mirar su costal vacío. «Me temo que las presas fueron más hábiles que nosotros», replicó Lord Berkeley de buen humor. Sostenía una pequeña liebre por las patas. «Tal parece que solo Lord Strathmore será merecedor de la recompensa», comentó Lord Charles, dándole una mirada de soslayo al duque. «No se olvide de mí, milord»,
Intervino Lord Henry mostrando sus presas, 4 en total. ¿Recompensa? ¿Qué recompensa?, preguntó Lord Grafton, confundido. Antes de salir, las damas idearon una manera de incentivarnos, respondió Lord Charles. El duque esperó en silencio a que continuara su explicación, pero su amigo lo interrumpió. Vamos, es casi la hora de comer, no hagamos esperar a las damas, dijo Lord Henry y enseguida espolió su caballo para retirarse a un trote regular. Lord Charles y Lord Berkeley lo siguieron, pero Lord Strathmore se tomó unos segundos para informar al duque. El mejor cazador obtendría una prenda de la dama que eligiera, además sería su acompañante durante la cena de esta noche. ¿Una prenda?, repitió Lord Grafton mientras veía alejarse el conde. Es que estaban en un torneo medieval y él no se enteró. Espolió su montura para volver a la mansión, preguntándose qué tipo de prenda sería la que entregara la dama en cuestión. En el salón de música de los condes de Suffolk, Lady Philippa deleitaba a los presentes con sus dotes para el pianoforte. Lady Emily escuchaba la melodía con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. Las notas la transportaron a esos momentos al lado de Terence. Sus besos, sus miradas ardientes y caricias atrevidas. Cada palabra susurrada y promesa se reproducía en sus pensamientos bajo el auspicio del talento de Lady Philippa. Esa fue la imagen que encontró el duque cuando entró al salón de música en compañía de los otros 4 caballeros. Un ardor sofocante le quemó el pecho al ver esa expresión en el rostro de la dama. Era como si estuviese enamorada. La melodía se detuvo de repente, pero la sonrisa de Lady Emily permaneció aún después de que abriera los ojos y le mostrara el fulgor de sus ojos verdes. Sus miradas se encontraron y algo lo golpeó en el estómago. No sabía qué era lo que puso esa mirada en ella, pero deseó ser el receptor de esta por el resto de su vida. La revelación le pegó de lleno. Fue un disparo directo a su corazón. La sensación de sofoco se intensificó, enturbiándole la visión. El semblante pálido de Lord Grafton devolvió a Lady Emily al presente, a la sala de música de Lady Suffolk. Alarmada por el tono ceniciento del duque, se levantó del sillón donde llevaba sentada parte de la mañana y atravesó la estancia, ajena a las conversaciones entre las damas y los caballeros presentes. «Excelencia», le dijo en cuanto estuvo junto a él. «¿Se siente bien?» Sí, yo...», balbució más consciente que nunca de la cercanía de la muchacha, de su suave perfume. Agitó la cabeza, no podía dejarse llevar. «Permítame buscarle algo de beber», pidió ella preocupada sinceramente por él. «No es necesario, milady». Apenas si pudo decir, tenía la garganta seca, tal vez sí le vendría bien tomar algo. «Lady Wilton», habló Lord Henry llamando la atención de ambos. «Fui el mejor cazador esta mañana». Continuó en tanto se acercaba al umbral del salón, donde Lord Grafton se quedó petrificado desde que viera a Lady Emily disfrutando de la música con los ojos cerrados. «Lo felicito, milord», respondió Lady Wilton sin prestarle mucha atención, pendiente del semblante todavía pálido del duque. «Vengo a reclamar mi prenda», apuntó Lord Henry ya junto a ellos. «¿Su prenda?». En cuanto terminó la pregunta, Lady Emily recordó la tonta propuesta de Lady Penélope de entregar una prenda a quien obtuviera más piezas en la cacería de esa mañana. ¿Ya olvidó el premio que prometieron al mejor cazador?, preguntó fingiéndose ofendido. «No, por supuesto que no», comentó ella un tanto abochornada. «Solo me tomó por sorpresa que me la pidiera a mí». Lord Henry sonrió, disfrutando del sonrojo en los pómulos de Lady Emily. Junto a ellos, Lord Anthony reprimía con mucho esfuerzo el impulso de borrar de un puñetazo la sonrisa de Lord Henry, como atestiguaba su mano derecha convertida ya en un puño. Una doncella apareció detrás de él y empujaba un carrito con un servicio de bebidas. Los 3 se retiraron de la puerta para permitirle la entrada a la mujer. En otro extremo del salón, Lady Bristol observaba con disimulo el intercambio entre su sobrina y los 2 caballeros. Aunque Lord Henry era un buen partido, no se comparaba con su excelencia.
Ninguno de los presentes lo hacía, salvo tal vez Lord Strathmore, quien poseía tantas riquezas como Lord Grafton, pero solo era un conde. Lord Grafton no solo poseía una inmensa fortuna, sino un ducado. Era casi un príncipe. Era nieto del anterior rey, aunque eso era un secreto a voces que se confirmó cuando el monarca le otorgó el ducado al padre de Lord Grafton. Sin embargo, poco o nada importaba la ilegitimidad de su antepasado, si venía acompañado de un título tan importante. En los días transcurridos en Suffolk, Lady Bristol no había dejado de observar al duque, por eso estaba segura de que su excelencia se sentía atraído por su sobrina. Sin embargo, algo lo frenaba. No sabía qué, pero veía cómo la seguía con la mirada en cuanto ella aparecía, y luego rehuía cualquier posibilidad de interacción directa. Antes, si su sobrina no hubiese ido directo a su encuentro, estaba segura de que se habría marchado del salón sin hablar con ella, aun cuando sus ojos no se apartaran del rostro de Lady Amelie. La acción de su sobrina la sorprendió. Ella era cortés y educada con todos los caballeros, pero nunca había mostrado interés especial por ninguno de ellos. Mentiría si dijera que no la complació su proceder. Vio que Lord Henry, con un vaso de limonada en una mano, reía por algo que ella dijo. Lord Grafton, en cambio, tenía una expresión que distaba mucho de ser amable. Desplegó el abanico que sostenía entre sus manos para ocultar la sonrisa de satisfacción que la escena puso en sus labios. Amelie estaba haciendo un estupendo trabajo por sí sola. Resolvió que no intervendría como tenía planeado. No aún. No obstante, estaría atenta para hacerlo de ser necesario. Muy cerca de Lady Bristol, Lady Charlotte asentía a lo que Lord Berkeley le decía. Lord Strathmore y Kingold bebía limonada de pie junto al pianoforte. Fingía estar atento a la conversación de la que también participaba su hermana. Lady Philippa continuaba sentada en la banqueta, dándole la espalda al instrumento. La conversación no era de su interés, así que solo asentía de vez en cuando para no parecer descortés. La realidad era que preferiría estar atendiendo sus negocios y responsabilidades con el título, pero estaba ahí realizando una tarea mucho más importante: cuidar a su hermana. Lady Philippa acababa de terminar su segunda temporada y dramáticamente pensaba que si no conseguía un marido en esa fiesta, sus posibilidades de hacerlo el siguiente año eran ínfimas. No es que lo necesitara, él tenía suficientes recursos para mantenerla de por vida, pero ella no cejaba en su empeño de casarse con algún imbécil que la llenara de hijos mientras dilapidaba el dinero de su dote. Miró a Albemarle de pie, un poco más allá, charlando con Lady Susan y Lady Penélope. Era el segundo hijo del conde de Albemarle y sus posibilidades de heredar el título eran casi nulas. Su padre seguía vivo y su hermano tenía 4 hijos varones que aseguraban que el título se quedaría en esa rama de la familia. Aún así, era un buen tipo, salvo por sus inclinaciones al juego. Sospechaba que esto último era el motivo que lo tenía ahí, soportando la cháchara de Lady Penélope, la solterona del grupo. Lady Charlotte soltó una carcajada y la atención del conde regresó a ella. La hija del conde de Warwick era su elección a esposa. No es que le entusiasmara la idea, pero necesitaba un heredero. Si moría sin haber cumplido antes esa obligación, hecho que podía ocurrir en cualquier momento debido a sus actividades, su hermana y madre quedarían desprotegidas, a merced del estúpido de su primo. Necesitaba una esposa y Lady Charlotte era la candidata idónea. De buena familia, sin muchas luces y hermosa, pero no demasiado, aunque esto último no le importaba tanto. Lo principal era que fuera lo suficientemente tonta para no entrometerse en sus asuntos. «Hermano», lo llamó Lady Philippa. Le decía a Lady Charlotte que sería maravilloso que nos visitaran en Gibbside antes de que llegue el invierno y los caminos se pongan intransitables. «Sería un honor para nosotros, Lady Charlotte». Apoyó la invitación de su hermana porque era su deber y porque le beneficiaba. Sin embargo, querida Philippa, tal vez sea más cómodo para Lady Warwick si nos trasladamos a Streatland Castle. Tienes razón. Lady Philippa le brindó una enorme sonrisa. La joven era amable, cándida y jamás pensaba mal de nadie, todo lo que él no era. Agradezco su consideración, milord, respondió Lady Warwick cortés.
Lo hablaré con mi padre. No me gustaría comprometerme sin hablarlo antes con él. Por supuesto, respondió el conde con una sonrisa que Lady Charlotte no logró definir si era sincera o condescendiente. El conde de Strathmore tenía un aura oscura, un algo que la intrigaba. No obstante, no creía que fuera suficiente para cimentar un matrimonio. Aún así, tal como le dijo a Lady Amelie el día de su llegada, podría ser peor. Lady Warwick buscó a su amiga con la mirada. Hacía rato que no la veía cerca. No estaba en el salón. Por instinto buscó a Lady Bristol. La marquesa charlaba con Lady Suffolk y Lady Albemarle, la madre de Lady Sophie. Una punzada de pesar desinfló su ánimo. Siempre que veía a las madres pulular cerca de sus hijas igual que gallinas con sus pollitos, deseaba que su madre pudiera hacer lo mismo con ella. Lady Warwick tenía una afectación respiratoria que le impedía hacer grandes esfuerzos. Las contadas ocasiones en que acudía a alguna velada lo pagaba tumbada en cama por días. Un viaje tan largo como el que proponía Lady Philippa era impensable para ella, mucho menos después de haber soportado el viaje de regreso a Warwick Castle. También era el motivo por el que no viajó con ella Suffolk y siempre tenía pegada a sus talones a la señorita Reed, su dama de compañía. Le echó una mirada a esta última. Continuaba sentada en una silla cerca de la puerta, vigilándola. Era como un halcón, siempre atenta y presta para desplegar sus alas para salvaguardar su reputación. Hablando de reputación, ¿dónde se había metido Lady Amelie? Repasó disimuladamente a los presentes, los caballeros en específico. Faltaban Lord Henry y Lord Grafton. Trató de desechar la inquietud que sintió cuando no los vio, pero no pudo. Esperó unos segundos, un minuto tal vez, para verla regresar, pero eso no ocurrió. Impostó una sonrisa de disculpa y se despidió del grupo con que departía. Mantuvo la sonrisa todo el trayecto hasta que se detuvo junto a la señorita Reed, quien ya la esperaba de pie. ¿Dónde está Lady Wilton?, le preguntó en susurros mientras la tomaba del brazo y la guiaba para salir del salón de manera discreta, o eso esperaba. Fue a la cocina a pedir que le prepararan una tisana a Lord Grafton. Su excelencia estaba un poco pálido. La verdad es que no se veía muy bien. Informó la señorita Reed con su habitual tono sereno. ¿Y Lord Grafton dónde está? Fue a su habitación. Lord Henry fue con él. Agregó. Intuía que esa sería la siguiente pregunta. Vamos a buscar a Lady Amelie antes de que se meta en problemas. Lady Charlotte le dio una palmadita en el brazo y luego la soltó para dirigirse a la cocina. La señorita Reed firmó su acuerdo con un gesto de la cabeza. Lady Wilton era propensa a saltarse las reglas del decoro, y aunque dificultaba su trabajo cuando estaba cerca de Lady Charlotte, la joven le caía bien. No deseaba que su futuro se viera comprometido por una insensatez. Al llegar a la cocina, comprobaron lo que ya se esperaban. Lady Wilton no estaba ahí. Vamos a su habitación. Lady Warwick no esperó a ver si la señorita Reed la seguía. Recorrió el pasillo hasta el vestíbulo lo más rápido que pudo, sin permitir que su paso se convirtiera en un trote ligero. Una dama nunca corría. Mientras subía las escaleras, detestó sus voluminosas faldas que le impedían avanzar más rápido sin el riesgo de caer de bruces. Cuando por fin llegó al rellano del segundo piso, planta en la que se encontraban las habitaciones de las damas, su respiración era tan trabajosa que creyó que se desmayaría en cualquier momento. La señorita Reed llegó segundos después y ambas fueron hasta la habitación de Lady Wilton, una puerta antes de la que compartían ellas. Lady Charlotte iba a golpear la puerta cuando un ruido procedente de la habitación la dejó con la mano en alto. Un quejido ahogado las hizo abrir grandes los ojos y antes de poder pensar sobre el origen de este, abrió la puerta de golpe. El grito que salió de su boca debieron oírlo en el otro condado. No obstante, Lord Henry no dio señales de haberla escuchado. Estaba tumbado sobre Lady Wilton, una mano le obstruía la boca a la dama, la otra le sujetaba las manos. Las piernas de Lady Amelie se movían, intentando patearlo, pero éste las tenía bien aprisionadas entre sus muslos. Los ojos rasados de lágrimas de su amiga se posaron en ella, rogándole con ellos que la ayudara. Ciega de rabia y dispuesta a no fallarle a su única amiga, tomó lo primero que encontró en su camino hacia la cama y golpeó al malnacido en la cabeza.
Lord Henry, ocupado en bregar con la fierecilla que tenía debajo, no se dio cuenta de lo que ocurría hasta que fue demasiado tarde. La señorita Reed ahogó un grito al ver a Lord Henry desplomarse a un costado. ¡Rápido! ¡Ayúdame!, la urgió Lady Charlotte mientras tomaba el brazo de Lord Henry. «Y cierra la puerta», ordenó con la voz estrangulada por la fuerza que hacía para tratar de mover al Lord. Su dama de compañía iba a hacer exactamente eso, pero el cuerpo de Lord Grafton en el vano de la puerta se lo impidió. Continuará.